Hola, Impeltopianos. Hoy vamos a ver cómo se juega este Angkor Wat. Angkor a seca. Angkor Wat es la civilización de Seven Wonders. Culpa tuya, que siempre es así. Angkor. Un juego que nos trae Asmodee. The Space Cowboys. Space Cowboys. De 2 a 4 jugadores para más de 10 años y 30 minutitos. Y la caja está vacía. Es un juego de Frank Critin, de Gregor Larch y Sebastián Puchon. Por ejemplo. Y nada, ¿qué vamos a hacer en este juego? Pues básicamente vamos a construir nuestro... ¿Mercado? Sí, coger del mercado, construir un templo con objetos y... Básicamente, el que mejor colocación haga de esos objetos o esos colores en combinación, pues será el ganador de la partida. Así que ya podemos ir a ver cómo se juega. Bueno, pues aquí estamos con la preparación de una partida este Angkor. He hecho una preparación para 2 jugadores, pero no hay demasiadas diferencias. Solo se va a diferenciar en las fichas de la reserva, ¿vale? Para 3 jugadores vamos a tener pilas de 5 fichas, a 4 jugadores van a ser de 6 y a 2 jugadores, como este es el caso, pues vamos a tener pilas de 4 fichas cada una de ellas. Después montaremos el indicador de precio donde pondremos estas fichitas que, como veis, no sé si se observa, se pueden sacar, ¿vale? En cada partida va a ser variable y se van a colocar pues al azar totalmente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en una casilla de estas de 3 pues no pueden ser las 3 iguales. Sí que podrían ser 2 iguales y una diferente, como este caso, o podrían coincidir 2 iguales en una casilla de 2. Esto formará la tabla de precios para hacer una especie de mercado. Vamos a sacar todas las losetas. Vamos a revelar las 6 primeras, que tendrán una serie diferente de colores, de símbolos que ahora vamos a explicar. Y el resto se colocarán en 2 mazos boca abajo junto al tablero. Lo único que vamos a poder conocer de ellas es su trasera, que nos va a indicar el color correspondiente de cada una de ellas. Y se quedarán en esta localización hasta que nos toque reponer losetas. Sacaremos también las 12 fichas de bonificación, que son estas de 3 puntos de aquí, que luego veremos cómo funciona. Y por último repartiremos al azar la moneda de jugador inicial. Y ahora estamos listos para saber cómo se juega a este Angkor. Como ya os he dicho, las losetas de construcción van a poder ser de diferente forma, color o incluso habilidad. Vamos a ver qué losetas nos podemos encontrar. Vamos a poder encontrar 5 colores diferentes, que son los 5 colores que vienen representados aquí arriba, pero que no tienen que ver con la loseta de construcción. Vamos a tener color blanco, color azul, color rojo, negro y verde. También vamos a tener diferentes símbolos, como son los chacales, los escarabajos y los pájaros. Vamos a tener unas losetas especiales que luego veremos cómo funcionan a la hora de construirlos, que van a ser el almacén, que como veis no tiene ningún símbolo en concreto y tiene un círculo en su interior. Sí que va a tener un color, en este caso es blanco, y no va a tener ningún símbolo en su interior. Estos de aquí son los escribas, también van a tener un color, pero no van a tener un símbolo, como es el caso de estos 3 que hemos visto antes. Luego tenemos las fichas de desierto, que no tienen absolutamente nada, simplemente color. Y estas de aquí que van a tener color y una puntuación, pero tampoco van a tener un símbolo concreto. Estas 4 son 4 fichas especiales que explicaremos cómo funcionan al final de la explicación. Una vez que sabemos la estructura de las losetas, vamos a pasar a explicar un turno de juego. En nuestro turno vamos a tener que realizar una de 2 opciones disponibles. La primera es coger fichas de la reserva. La segunda es comprar una pieza. ¿Cómo se realiza la primera acción? La primera será coger fichas. Voy a poder coger 3 fichas y da igual las fichas que yo elija, pero tenemos que tener ciertas limitaciones al final del turno. La primera es que no vamos a poder tener más de 5 fichas de recurso, que son estas de aquí. La última del todo son fichas de Ankh, que van aparte, es decir, de estas no puedo tener más de 5. También al final del turno no voy a poder tener más de 2 fichas de Ankh. Podemos tener todas las fichas que queramos del mismo tipo de recurso. Y cuando cojamos fichas podemos tener fichas de más y al finalizar el turno descartarme de las que no quiera. Por ejemplo, mi turno podría ser coger una ficha blanca, una negra y una roja y llevarlo a mi zona. Es visible para todos los jugadores y todo el mundo puede saber qué materiales tenemos. La segunda acción que tenemos disponible es comprar una de las piezas, una de las losetas. Para ello lo que voy a hacer es pagar el precio que viene obviamente en la loseta de precios. En este caso, por ejemplo, podría comprar esta ficha
por estos 3 materiales, o podría comprar esta ficha solo por 2, no hace falta gastar todo lo que tengo. Pues elijo esta de aquí, devuelvo los materiales a la reserva y me cojo la ficha correspondiente. En el momento en el que la cojo, debo construirla. Si es la primera, simplemente la colocaré en mi zona, pero si ya tengo fichas de turnos anteriores, pues tengo que colocarlos adyacentes a otras de nuestras piezas. La colocación va a depender de cómo quiera puntuar o cómo quiera construir más adelante, pero eso ahora lo veremos. Como ejemplo, si en un turno posterior yo adquiriese esta loseta, por ejemplo, pues tendría que colocarla de manera adyacente en cualquiera de las posiciones. Hay una forma más de construir que es en altura. Para construir en altura, lo que tengo que hacer es tener una base de 4 debajo, por ejemplo, así, y construir una encima siempre que una de ellas coincida en color con una de abajo. Solo con una, no hace falta que coincidan más, pero tendría que coincidir al menos una. De esta forma, esta construcción sería válida. Como hemos dicho en la preparación, vamos a tener unas losetas de bonificación que las vamos a coger cuando formamos un grupo de 5 o más piezas del mismo tipo de animal o del mismo color. Por ejemplo, si yo llegase a construir esto, como tengo 5 halcones, 1, 2, 3, 4 y 5, me cogería una de las fichas de bonificación, lo llevaría a mi zona y tendría 3 puntos al final de la partida. Lo mismo pasaría si coincidieran en adyacencia 5 del mismo color. Para llevarme este bonificador también servirán losetas que estén en altura. Por ejemplo, esta con otras 4 de debajo o más en altura también podríamos llevarnos el bonificador. Además de estas 2 acciones que hemos explicado, que son la de llevarme recursos o la de comprar losetas, tenemos unas acciones adicionales que vamos a poder realizar antes o después de nuestra acción principal. Para ello vamos a gastar las fichas de Ankh, que recordamos se pueden conseguir cogiendo fichas en mi turno, y podemos hacer 2 acciones diferentes. La primera será renovar las piezas. Para ello vamos a retirar la pieza más a la izquierda que haya, es decir, en este caso va a ser esta, pero a lo mejor podría quedar aquí, ¿vale? La que haya. Puede incluso haber más losetas en el tablero. Vamos a retirarla más a la izquierda, la vamos a descartar, vamos a desplazar hacia la izquierda si hubiera alguna más en el tablero, vamos a elegir una de las 2 pilas, sabemos cuál es la primera pero no tenemos más información, y de ella vamos a robar más losetas hasta que completemos de nuevo el tablero de mercado, ¿vale? Iremos sacando una a una hasta que tengamos de nuevo todas las losetas. Como digo, esto podrá pasar teniendo una loseta o teniendo 3 en el tablero, es decir, sacaré hasta que rellene simplemente. Como os digo, esta acción se realiza descartando un Ankh y se puede realizar antes de mi acción principal o después. La siguiente acción adicional que puedo realizar será mover una de nuestras piezas. De nuevo, volvemos a hacer la acción con el Ankh. Si no tengo Ankh, no puedo realizar esta acción. Para ello lo que voy a hacer es descartarla y voy a poder mover una pieza de la base que no sostenga una pieza de nivel superior, ¿vale? Es decir, ninguna de estas 4 se podría mover a un espacio que está adyacente a una o más piezas que ya tenga colocada. Por ejemplo, podría mover esta de aquí a esta zona de aquí. Y si además en ese movimiento consigo alguno de los combos que hemos explicado antes que era bonificador, pues también me conseguiré los puntos. La segunda acción que puedo hacer moviendo mis piezas será mover una pieza de nivel superior que esté siempre sobre 4 losetas, porque si no, no habré podido construirla, y le podré mover a cualquier otro sitio, y en este caso será independiente de lo que haya debajo, es decir, no tiene que coincidir el color que tenga. Lo podría colocar aquí si, por ejemplo, me hiciera el combo de los chacales. Por último, como os he dicho, voy a pasar a explicar las 4 losetas especiales. La primera es el desierto, como os he dicho, no da ningún tipo de puntos, nos da el color y simplemente nos va a servir para completar combo de color. La segunda loseta especial va a ser esta, no nos da ninguna simbología, pero nos da directamente 2 puntos si la tengo construida en mi territorio. La tercera será el almacén. En el momento en el que la construyo, lo que voy a hacer es colocarle un material de ese color encima cuando la construyo. De esta forma. Esta ficha la vamos a poder utilizar como cualquier otra que tengamos, pero no va a contar dentro de las 5 fichas de la reserva que yo voy a poder tener.
Eso sí, una vez que construya una pieza encima de un almacén, es decir, cuando yo gaste esto y construya encima, o si decido que tengo que construir ahí encima, descarto la ficha simplemente, no podré utilizarlo como almacén y lo utilizaré simplemente como una loseta blanca. Por último, cuando adquiramos un escriba recibiremos inmediatamente un turno adicional. Se juega de manera normal, con las mismas restricciones que anteriormente. Nos contará como una loseta de color, pero además al finalizar podremos jugar un turno exactamente como cualquier otro que ya hayamos jugado. De esta forma vamos a ir turnándonos jugador a jugador hasta que se llegue al final de la partida. El final de la partida se desencadena cuando un jugador coloca su pieza número 13 en su localización. Se completa la ronda en curso para que todos los jugadores tengan la misma cantidad de turnos y calcularemos el total de los puntos de victoria de cada jugador. Para ello tenemos que fijarnos en los grupos de losetas de colores de símbolos que hay en nuestro tablero. Lo primero, sumaremos los puntos que muestran nuestra bonificación y nuestras piezas, es decir, los bonificadores que hemos visto anteriormente, en este caso 3 y 3, y las que nos den las losetas directamente, en este caso 2. Además, cada pieza animal que pertenezca a un grupo de 2 o más piezas nos darán un punto cada una. Por ejemplo, aquí tenemos 3, aquí tenemos 5 y en este caso el escarabajo, como está solo, no puntúa. Por otro lado, de la misma forma, cada pieza de color que pertenezca a un grupo de 2 o más adyacentes contarán un punto cada una. Y si hay alguno desparejado, no puntúa. En este caso, este azul no puntúa porque no está adyacente. Nos llevaremos 5 puntos. Recuerdo que el desierto también da puntos por el negro, 2 puntos por el verde, 2 puntos por el rojo. El blanco tampoco puntúa porque está separado. Por último, tendremos un punto de victoria por cada 3 fichas de recurso que nos hayan sobrado. Da igual de lo que sea. Pues por ejemplo, si nos ha sobrado esto, pues tendremos un puntito más. Sumaremos todos los puntos y el jugador que más puntos tenga habrá ganado esta partida de Anchor. Bueno, pues ya la habéis visto. Necesita muy poquito de despliegue. Así que... Sí. ¿Qué? ¿Opinión directa? Opinión directa. Venga, Lore, empieza tú. Venga, empiezo yo. A mí me ha molado. A mí me he hecho un recordatorio a juegos que ya conocíamos, como es el caso de Splendor, por ejemplo, a la hora de los recursos, de las fichas de recursos, y un poquito ese mercado general de los juegos de mercado. Pero bueno, un poco así al Jaipur y demás. No sé, me hizo gracia porque el Splendor me parece que tiene más dificultad, pero este de control mejor, cosa que me ayuda a jugar. Así que a mí me ha molado. Yo salí muy, muy, muy contenta de conocer este juego. Y mi opinión es sello de juegazo a 10. A 10. A 10. Con 14. Sello de juegazo 2, te lo resumo así nomás. No más. Juegazo, ¿vale? ¿Por qué le doy el sello de juegazo? ¿De acuerdo? Porque opino igual que Lorena. El problema que tiene el juego es que se podría considerar como un refrito. Porque está cogiendo una mecánica del Splendor, una mecánica del mercado del Jaipur, lo mezclas, lo refríes y tienes un juego. Pero no siempre los refritos van a ser malos. En este caso ha cogido una mecánica de cada tipo de juego que funciona realmente bien y se lleva el sello de jugazo 2 porque el Splendor ya se lo llevó. Y aunque a mi gusto el Splendor es mejor, este es más fácil que había pensado. Primero, porque a ti te ha gustado más. Segundo, porque es más sencillo. Entonces, tercero también, porque es una caja más pequeña. Eso es. Al fin y al cabo, lo que tenemos en cuenta para dar el sello de jugazo a 2, obviamente es que funcione bien, pero que tenga plus que otros juegos no lo tienen. Y este lo cubre todo. Nos habéis estado preguntando en redes. Yo creo que toca mojarnos y es posible que la opinión no sea concreta, o sea, la misma para los dos. ¿Splendor o Anchor? ¿Cabe en la ludoteca? Yo creo que sí. Yo creo también. Pero yo me decido por Anchor, ya lo he dicho y lo acabas de resumir tú muy bien. Anchor es más pequeño, es un poquito más fácil, un poco más familiar. Entonces creo que para la gente que tenemos un poco más de problemita con el Splendor, que a mí se me da de culete, pues Anchor me facilita el juego y me hace disfrutarlo más. Yo, personalmente, por mi gusto, elegiría el Splendor, pero sí es cierto que a la hora de comprar adquiriría primero el Anchor para meterme en esa mecánica y luego dar el siguiente paso al Splendor con las expansiones, ¿vale? Que dejaremos tarjetita por aquí porque tenemos vídeos hablando más en profundidad de los Splendor. Eso es. Y además yo creo que si añadís el jugar con nenes, es muy buen paso jugar con Anchor para luego crecer a Splendor. Así que creo que se llevan bien.
Así que lo único que queda por decir de opinión es del inserto, ¿no? Sí. Vamos a meter aquí en cabecera un vídeo que lo estaréis viendo, un mini vídeo Sí. del inserto. Porque, bueno, tiene todo su sitio para colocar las cosas, pero es que además viene ya separado las fichas para 2 jugadores, 3 jugadores y 4 jugadores. Entonces nada más que tienes que coger un paquetito más y añadirlo a las Y fichas. producción perfecta, tanto las monedas de recursos son de muy buena calidad, las losetas, el track, o sea, todo la verdad que creo que es inmejorable. La verdad es que Space Cowboy suele tratar con mucho mimo la producción. Así que nada más, ¿no? Dejamos nuestras redes como siempre, que nos podéis seguir en todas ellas. Suscribiros al canal, ¿vale? También. Para no perderos nada, por favor. Dejarnos comentarios, que sabemos de muchos de vosotros que ya se ha hecho con el Anchor. Yo no Y digo nos dejéis nada. vuestra opinión. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. de mi Peltopía. Hasta luego. Adiós.